¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde, un gusto saludarles. Gracias por acompañarnos aquí en Viralidad Social. Gracias también a la hospitalidad de Magma Media, de MG Noticias. Y bueno, pues como siempre, quédese con nosotros estos momentos de análisis, de reflexión, de crítica sobre los temas más importantes que se han manejado la semana pasada. Como siempre, saludo a mis amigos y compañeros de programa. Fernando Maldonado, ¿cómo estás? Leti, muy buenas tardes a todos ustedes. Álvaro, Pepe, qué gusto como siempre, como cada semana. Gracias porque estamos aquí todos juntos. Doctor José Ojeda, ¿cómo te va? La verdad que un buen lunes, interesante inicio de semana y con una agenda impresionante. Oye, y además con un lunes ya muy cercano a las fiestas patrias, al 13 de septiembre, al 15 y el 16 de marzo. Eso es lo que te interesa, ¿verdad, Pepe? Gracias. Sí. Y, por supuesto, saludo a Álvaro Ramírez. ¿Cómo estás, Álvaro? Qué gusto. Muy bien, Leti, muchas gracias. Fer, doctor Ojeda, un gusto estar con ustedes. Y bueno, agradecerle a las personas que se han puesto en contacto con nosotros a través de las redes sociales, donde nos dicen que qué buen programa, que ojalá fuera un poco más largo, que tocamos siempre temas interesantes y algo que nos escribieron la semana pasada, que no es aburrido el programa. A pesar de los temas que a veces son un poco álgidos, ¿no? Sí, sobre todo que incluso no es aburrido ni para nosotros, ¿no? Porque estamos cuando vemos ya en un abrir y cerrar de ojos. Que ya es decir, ¿no? Ni para nosotros aclararle. Bueno, les vamos a compartir, antes por supuesto de empezar a diseccionar estos temas, cuáles van a ser estos que vamos a manejar este día y que esperamos, como siempre tenemos ese buen deseo de que nos dé tiempo de abordarlos todos. Pues vamos nuevamente a tocar el tema del Poder Judicial, todas sus implicaciones, aristas, todo lo que se ha manejado, todo lo que ya mandó la Cámara de Diputados para su aprobación a la Cámara de Senadores, y que fueron como 30 páginas, ¿no? Aproximadamente. Bueno, vamos a hablar de esto. Está de viaje el gobernador Sergio Salomón Céspedes y el gobernador electo Alejandro Armenta Mier, y el presidente municipal electo de Puebla, José Chedraui, andan visitando Alemania tratando de buscar inversiones para Puebla. Vamos a hablar también de esta gira que están realizando. Vamos a hablar también de un tema muy local y que mucha gente se ha quejado. Y además podríamos también hablar de la peatonalización de la 16 de septiembre, porque los comerciantes se siguen quejando, ¿no? De que ha habido baja en las ventas, pero vamos a hablar específicamente de la peatonalización del barrio de Santiago, que tiene mucho que ver ahí la UPAEP, ¿verdad? Sí, por supuesto, podría llamarse barrio UPAEP, como bien dices. Así es, hay una cantidad tremenda de instituciones que han ido comprando la popular Autónoma de Puebla, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Vamos a hablar también, la semana pasada se fue de luna de miel, ya dejaron ir de luna de miel a la presidente Claudia Sheinbaum, ¿no? Vamos a hablar un poco también de eso. Ya se lo merecía, supongo, ¿no? Triunfó el amor. Triunfó el amor. Y finalmente, bueno, pues ya terminaron los Juegos Paralímpicos de París 2024 y nos fue, la verdad, muy bien, comparados con los anteriores, ¿no? Lo que decíamos, se obtuvieron... Pusieron alto el nombre de México en París. Así es, lo que no hacen esos que sí reciben un apoyo importante económico, los que lo reciben, por supuesto, ¿no? Los que nos castiga Ana Gabriela. Muy bien, pues empezamos con el tema del Poder Judicial, si me lo permiten. ¿Quién dice yo? Pues yo creo que valdría la pena que empezar, Álvaro, sobre todo que hace rato quien nos estaba dando una cátedra de lo que justamente dice, y no nos dicen, sino lo que realmente dice el dictamen, justamente es Álvaro, y que ha causado eso mucha polémica, porque entre las discusiones que se han generado paralelamente a la aprobación que se dio en la Cámara de Diputados y ahora en la Cámara de Senadores, la discusión era que si realmente habían leído los diputados y los senadores el dictamen. Y eso es impresionante, porque
algunos decían, ni siquiera sabían cuántas hojas tenía el dictamen, ¿no? Entonces, por eso, Álvaro. Adelante. Pues es que habitualmente no leen los dictámenes o cuando ya llegan como minutas de la Cámara Revisora, de la Cámara de Origen a la Cámara Revisora, y es el caso de la reforma judicial. En su esencia, hablábamos aquí, lo dijimos muchas veces, que iba a ser una iniciativa, y ahora ya una minuta, un dictamen que ya está siendo aprobado, que ha sido aprobado, muy matizado y prudente, ¿no? La oposición está diciendo dos grandes mentiras, terriblemente grandes, graves, repetidas. Los medios que les dan voz los aprovechan en las redes sociales y nadie se ha detenido a verificar si lo que dice la oposición, PRI, PAN, lo que queda, que ya no queda casi nada del PRD. Y los voceros. Los voceros, los poderes fácticos que se oponen en automático sistemáticamente a lo que propone el régimen, están diciendo que van a ser trastocados los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Falso. En ninguna parte de la minuta se aborda este tema. Incluso si tuviera que verse el tema laboral, tendría que involucrarse también a las comisiones que tienen que ver el asunto, como la del trabajo. Que en realidad el proceso de comisiones fue en la legislatura anterior, que terminó el 31 de agosto, y en esa misma inercia de que ya había pasado en las comisiones, es que llega al Pleno de la Cámara de Diputados primero y después al Senado de la República. Esa es una gran mentira, no se tocan los derechos laborales. Y otra, que se va a perder la profesionalización del Poder Judicial, que prácticamente cualquiera que vaya pasando se va a poder inscribir, ir a las urnas y ganarse y ser juez, magistrado o ministro. También es falso. Totalmente falso. A ver, ¿qué van a elegir? Sí, los ciudadanos, pero aquí lo pondría yo, que los van a elegir de manera indirecta, y voy a explicar por qué. Van a elegir ministros, van a elegir magistrados y jueces de distrito y tal, de circuito, y bueno. Todos a nivel federal. Todos a nivel federal. Porque ya después cada entidad podrá hacer con el Poder Judicial lo que convenga, ¿no? Que lo ideal va a ser que armonicen la ley. Claro, y que armonicen la ley. ¿no? ¿De qué se trata? El proceso de la elección, o para llegar a la boleta, los postulantes a jueces, magistrados y ministros, es largo. Primero, la elección de estos jueces, magistrados y ministros se va a llevar a cabo concurrente con las elecciones federales. Como van los tiempos, a pesar de la velocidad con que se ha aprobado, lo más seguro es que ocurra por primera vez en 2027 o hasta 2030 la primera elección. La minuta dice primer domingo de junio de 2025. 25. Pero fíjate que ya la que yo leí ya habla de que tiene que ser concurrente. No, esa misma dice que es concurrente. Pero la primera, ponen una fe. La primera. La que mandaron a la Cámara de Senadores, la que está aprobada por la Cámara de Diputados. O sea, lo que dice es que que va a ser concurrente. Lo concurrente es posterior a la primera, que se va a dar. Que va a ser el primer domingo de junio de 2025. O sea, en menos de un año. No, es que si es concurrente tiene que ser en el 27 o en el 30. Pero bueno, ese es un tema que tendrán que seguramente pulir y acomodar, ¿no? El tema es que se va a realizar el mismo día de las elecciones federales, primer domingo de junio, ¿no? En principio el Senado emitirá una convocatoria. Así es. Para poder aspirar a ser elegido juez, magistrado o ministro, hay unos requisitos constitucionales de edad y también profesionales. Tienen que tratarse de profesionales de las leyes, abogados. Así es. Me llamó mucho la atención que están pidiendo un promedio mínimo de haber cursado los estudios con un promedio mínimo de 8. Creo que eso, y lo platicábamos antes de entrar al aire, eso puede ser rebatible y creo que hasta con un amparo se puede controvertir, porque ya el requisito de una calificación académica ya complica el tema electivo,
¿no? Pero bueno. Bueno, de 8 en lo general y de 9 para los que se elijan para jueces especializados. Que ya ahí entra maestrías y doctorados también. Puede exigirse, pero lo que se pide es la licenciatura. Sí. De 8 en general y de 9 para especializados. Que también creo que es una parte 5 años de experiencia. Pero ahí fíjense cómo ya estamos dándonos cuenta de la gran y grave mentira de la oposición. O sea, no es que va a pasar cualquier hijo de vecino y lo van a jalar a ser juez, ¿no? Claro. Y 5 años de ejercicio. De experiencia. Que la Constitución marcaba 10 años de experiencia para ministros. Me parece que impartir justicia no es nada fácil. Es algo realmente complicado. ¿Por qué? Porque más allá de la ley entra la interpretación de los jueces, de los magistrados y de los ministros. Me parece a mí que 5 años de experiencia no sería suficiente, pero bueno, casi la Constitución hasta ahora eran 10 años, de una carrera. De una carrera. Así el asunto, Leti, es que tenemos jueces, tenemos magistrados que tienen toda una vida en el Poder Judicial. Y en la medida que van avanzando en su tarea profesional, van adquiriendo vicios y perversiones. Muchos de los magistrados que conocemos, los jueces, pactan debajo de la mesa. Sí, es cierto. Está absolutamente corrompido. Sí, claro. Creo que el candado no sé si sea insuficiente o no, pero la tarea misma de sacudir al Poder Judicial tiene ese propósito, de que no sigan haciendo las prácticas que todos conocemos. De acuerdo a la minuta, lo único que se quita del artículo actual son los 15 años que deben de durar en el cargo, que pueden 12. durar en el... No, a ver, la actual es 15 años o cumplir 75 años. Es decir, si un ministro entra a los 68 años, estaría solamente 7 años porque a los 75 lo renuncian en automático por edad. Pero duran 15 años. Lo que esta propuesta hace es que duren 12 años. Y me parece bien por lo que dices. Sin embargo, a mí me gustaría hablar sobre esa experiencia. ¿Qué tan importante es la experiencia para quien imparte justicia? Yo creo que sí es importante, pero creo que 5 años son suficientes, ¿no? Ahora, ¿Hasta cuándo? Pero sin embargo, yo sí creo que valdría la pena hacer esa diferenciación entre los jueces y los magistrados. Me parece que los ministros, es decir, nuestra historia, en donde reconocemos la experiencia, donde reconocemos una verdadera honorabilidad, pues en las personas adultas, ¿no? Ahí está. Supone que sabias. Las personas sabias, sí, los como decanos. el Senado romano. Claro, Exacto. Por supuesto. Y me parece que aquí el tema es, y lo que decía Fer me parece que también es muy pertinente, es decir, estas personas sabias, pero que están alejadas de esa tentación. Porque si estás dentro de esa tentación, pues ya estás con todos los vicios de ese sistema, ¿no? Pero esas personas que están sabias, que están en diversas instituciones, en las barras, los colegios, las universidades, en el pleno ejercicio del ejercicio profesional, pues a esas personas no podrías limitarles, al contrario, valdría la pena que se fortaleciera ese sistema. Es decir, para los ministros, a mí me parece que 5 años son muy pocos, ¿sí? Porque estamos hablando de que esa es la máxima instancia. Sin embargo, en este momento pareciera que es lo preferible, pues porque se está entrando en una dinámica de hay que sacudir, ¿sí? Yo creo que en un futuro no podrían ser 5 años. Yo creo que en un futuro tendría que reformarse, adaptarse, porque lo que necesitamos o que lo que se necesita en el ámbito judicial, no solamente en México, sino en el mundo, tener a las mejores mujeres, a los mejores hombres, claro, que estén muy bien cuidados, muy bien alejados de esa tentación y que cuando lleguen nos brinden esas posibilidades. Sin embargo, la misma minuta dice, en lo que dices, Pepe, que aquí la cuestión es que pueden ser propuestos por los poderes. Por el Poder Legislativo, sí, por el Poder Ejecutivo y por el mismo Poder Judicial. Es decir, ahí sí hay un Poder Legislativo
del partido mayoría, que es no importa, no voy a hablar aquí de partidos, estoy hablando hasta a futuro. El partido que esté en el poder va a tener jueces, magistrados y ministros a modo, que es una de las cosas que no debería darse en el Poder Judicial, pero, de ser neutrales, si es impartición de justicia. Está faltando una parte que creo que es importante y que es la garantía de la elegibilidad y de la garantía de que sean personas preparadas, porque estoy partiendo de la idea de lo que dice la oposición, ¿no? De que cualquiera va a ser. Bueno, no. pero la oposición... Pero es una mentira muy repetida, y es lo que dicen en las proclamas y en las marchas. Pero no es cierto, todo. ¿No? Participan los tres poderes de la Unión, ¿no? Habla Pueden de los proponer. Poderes de la Unión. No, es que hay un comité de evaluación previo a las propuestas que hacen los poderes de la Unión. ¿Y quién va a ser ese comité de evaluación? Es que ahí, por ejemplo, en la parte del legislativo, por supuesto que siempre va a haber una participación ponderada en función de como el voto ponderado, ¿no? Si tú eres la mayoría, tu voto pesa más y así, claro, ¿no? Pero finalmente, a partir del poder legislativo habrá pluralidad. El poder judicial, que es desde dentro del Poder Judicial, desde la cúpula del Poder Judicial, donde más se ha atacado y controvertido esta reforma, pues ellos también van a poder postular. Claro que hay un proceso de evaluación, ¿no? Incluye hasta un ensayo y demás. No es nada más presentarse a las urnas, es a lo que yo iba a ir. Claro. Y proponen los tres poderes, y imagínate todos este nivel de filtros, antes de llegar a la boleta. Cuando el ciudadano esté frente a la boleta, el personaje que esté postulado para su juez de distrito es un hombre o una mujer que ya ha pasado muchos filtros desde el tema profesional, académico, de aritmético académico, que es el 8 o el 9 de calificación, también el político, que tendrá que surcarlo a partir de los comités de evaluación, donde seguramente también habrá una ponderación política de cualquiera de los tres poderes. Vamos, va a ser complejo llegar a este último tramo, y sí van a meter la mano los partidos, va a haber una tendencia de ideología y demás. Dice que de los partidos no, ¿eh? Pero sin embargo, dice que de las fracciones parlamentarias no, pero sí de los Ahora, diferentes poderes. Yo quiero hacer como una reflexión en torno a esto que dice Álvaro, que me parece muy, muy interesante y debatible lo que representa. A mí me parece que cómo cuidar al ámbito judicial, al poder judicial, cómo cuidarlo de que no se partidice. Lo que decías también en tu reflexión, Leti. A mí me parece que ahí hay un riesgo muy grande. Sí están todos los filtros, pero por ejemplo, a mí sí se me hizo un desacierto que una ministra la semana pasada refiriera que fue fundadora de Morena. Sí, Lenia Batres Guadarrama. A la que le acaban de encargar, por cierto, la semana pasada, la ministra presidente que hiciera una... Ahorita hablamos. Sí, pero me parece que eso no debería de ser. Sí, yo coincido. Ahora, está bien que hayas militado o que hayas simpatizado o que tengas una ideología de izquierda cercana al partido en el poder, pero ahí ya... No puedes. Pero no puedes ser juez y parte. Pero sí, siempre ha habido. Un poco el autoengaño de todos quienes participan en este proceso. Sí. Los magistrados, los jueces, obedecen a los intereses partidarios. Y aquí eso es lo que... que... tenemos casos, o sea, ahí está la historia, ahí están los magistrados reunidos con los panistas de la época de Moreno Valle, sí. Están en fiestas, en comilonas, en casa de gobernadores priistas. O el mismo juez que no debía ser juez, ¿no? O sea, los magistrados que estuvieron, la gente que estuvo en el IFE, hace muchos años cuando era IFE, después eran candidatos de los partidos. Pues ahí está Santiago Krill. Ahí está el Santiago más claro, Krill, ¿no? Por supuesto. Tienes toda la razón. Yo considero que para la impartición de justicia no se puede ser juez y parte. Lenia Batres, la ministra Ortiz y Esquivel. Pero incluso la misma presidenta Piña, o claro. sea, ella misma ha asumido una postura, ¿sí?, que ideológicamente es contraria al presidente. El problema es que cuando llega una controversia constitucional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
a veces tiene que ver con temas partidistas, ¿sí? Y entonces, lo que dice Pepe, de que Lenia Batres se ha manifestado públicamente de esta forma, yo le podría confiar que no va a tener ese gesto o ese sesgo hacia el beneficio de su partido, porque además ella lo ha dicho, es mi partido, es decir, no lo va a ver. Lo que tendría que suceder en un caso hipotético es que si cae en su esfera de acción un tema que tiene que ver con el partido, se abstiene por conflicto de interés. Podría ser, lo va a hacer. Y la otra, y que también a mí me preocupa, es que la propuesta, actualmente tenemos 11 ministros y ministras en la Corte. Proponen que sean 9. Yo diría que se quedaran los 11, porque hay lo que dice Pepe, hay una mayor posibilidad de opiniones en algo que es muy importante, el tema del... Sí, pero van a quedar 9. Yo lo que quisiera que en un futuro, o lo que quisiéramos seguramente los mexicanos en un futuro, pues es lograr blindar a este poder. Es complejo, pero o sea, al menos que sí tengamos ese camino, es decir, que si hubiera habido al menos una voz, decir, oye, pues está bien, o sea, alguien que recriminara que no puedes decir eso. Sí, que hay que ir perfeccionando lo que se propone. Pero nadie lo dice nada. Nadie ha levantado la voz. Ni siquiera la oposición lo refiere. Bueno, ¿no? Es que no hay oposición. Ahora, y el otro tema que me parece que es interesante en la reflexión, que no terminen siendo cuotas como en el INAI, como en el INE, porque si son cuotas, pues es repartir el botín. Y el botín, como se ha hecho toda la vida, como lo hizo el PRI, como lo hizo el PAN. Y no llegar a esa simulación, desde mi punto de vista, a esa simulación extrema, a mí me parece que sí estamos en la posibilidad de que no sea una simulación. ¿Y cómo se va a dar es que no sea una simulación? Pues sí, a través de estos comités, a través de estos esquemas que están planteados, que desde esa selección de los que van a estar al frente de estos comités de selección, o de que se establezcan estos criterios y que los puedan evaluar, me parece que ahí está la prueba de tamiz, ¿no? Porque si no, pues vamos a entrar, es decir, vamos a repartirnos. Va a exigir el ámbito en un momento futuro donde todo esté de alguna manera ya controlado, pues cada quien va a pedir su cuota. A ver, Poder Judicial, pues déjenme unos que van a pasar y los otros, y en las urnas van a dejar así. Y la parte más generosa, yo estoy hablando de la parte electiva, que creo que tiene un proceso, sí, de filtros de profesionalización, pero la parte más generosa es que las propuestas que presenten los tres poderes de la Unión van a llegar a las manos de los ciudadanos. Ahora, aquí el riesgo es que realmente la ciudadanía se involucre, se comprometa a ser realmente ciudadanía. Es decir, tenemos que a la ciudadanía nos tenemos que construir como ciudadanía. Yo les pregunto, ¿ustedes creen, y lo hemos comentado, que un chico de 20 años, de 19 años, sabe en qué distrito local electoral vive? ¿Sabe en qué distrito federal electoral vive? Yo creo que no. ¿Sabe el nombre de su...? No, entonces, desde luego los hay, pero también, y sí confío en que tenemos una sociedad cada vez más informada y más madura. Eso es lo que hay que apostar. Regatear el nivel de politización, en el mejor sentido del término, de la sociedad, a mí me parece una postura arrogante. Es decir, tenemos una sociedad que no participa, falso. No, acabamos de vivirlo en un proceso electoral histórico por el nivel de participación y por muchísimas otras cosas. No como debiera. Creo que tenemos que aspirar, como dice Pepe, a seguir involucrando más a la ciudadanía. Si hay 6 boletas en el 2018 y hay 6 boletas en el 2024 y hay 6 boletas en el 2030 para elegir presidente de la República, diputados y diputadas federales, senadores, presidentes municipales, gobernador y congresos locales, y a eso le vamos a aumentar 5 boletas, van a ser 11 boletas, y vamos a elegir a 1,500 jueces. No es fácil, va a salir muy caro. ¿Cómo se va a ir dando el cambio? Porque actualmente se quedan unos ministros, cumple uno la edad o cumplen sus 15 años
y entra otro ministro, y es decir, se va dando esa experiencia, se quedan algunos y van preparando a los siguientes. ¿Cómo se va a hacer ahora? Sí, hay cosas que se van a tener que experimentar y que vivir en el proceso. En principio creo que ya ha quedado claro aquí que las dos grandes mentiras de la oposición no son tal. Claro, y ahora, en esta reflexión que tú haces de cómo va a ser ya llevado a la realidad, pues tenemos la experiencia más inmediata de la elección consecutiva, que coloquialmente llamamos reelección, que se aprobó en la reforma de 2014 y que ahora van a echar reversa para que ya desde la próxima legislatura, si es posible, ya no, en 2030, porque no se ya puede la inmediata, ya no se reelijan. Claro que desde la de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum tendrá la autoridad moral para, con un solo discurso, sentenciar a los suyos a que ni siquiera se les ocurra buscar la reelección. Están obligados a ello. Porque moralmente están obligados a ello. ¿Qué pasó con la elección consecutiva? Y lo quiero poner de ejemplo así rápidamente, de que hay cosas que tenemos que vivir, porque luego ni siquiera salen como en otros países. Se habla mucho de derecho comparado. Vamos a hacer como en Estados Unidos, que se elige hasta el comisionado de la basura en algunos estados, ¿En algunos? En algunos condados. Pero bueno, a ver, ya llevado a la realidad, no resultó la elección consecutiva o reelección en México como en otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo. El propio discurso. A los mexicanos nos hace mucho daño cuando oímos la palabra reelección y en automático pensamos en un personaje. Sí. En automático Porfirio Díaz. Pensamos en Porfirio Díaz y pensamos en la revolución misma. ¿Quién quiere vivir una situación así? Yo creo que nadie. Pues mira, por eso lo rechazamos. Sí, es una fibra muy sensible para los mexicanos. Se rechaza que desde la reforma del 14 en la Constitución no existe la palabra reelección. Se habla de elección consecutiva. Bueno, no funcionó. No arrojó legisladores con mayor experiencia. Sí, esa era la tesis. Esa era la tesis. Para argumentar la validez de la elección concurrente. Que tengamos nuevos y lejos de la profesionalización, vimos personajes de opereta que volvieron a ocupar un espacio legislativo. Un actor por ahí, con todos sus disparates. Oye, un actor por ahí que... Es terrible, que no hay personajes que no. Sergio Mayer, pero él no consiguió la elección consecutiva, está repitiendo después de un periodo que no fue. Yo te voy a poner el ejemplo de Nelly Maceda Carrera, que fue diputada por la Mixteca en el Distrito 14 Federal del Estado de Puebla, 6 años consecutivos. Y no hizo nada. ¿Y cuántas veces subió a tribuna? Nada más en el imaginario de los poblanos y de la Mixteca, ¿quién la ubica, no? Sí. O sea, ¿quién la ubica con un tema legislativo, ¿no? Y como ella, y hay otros peor aún, que son los tiktokeros y todos estos que hacen más show que trabajo. A ver, nada más voy a referir. La semana pasada, Claudia Rivera, la expresidenta municipal, subió 11 tweets, ella luciéndose en la discusión el proyecto de dictamen de la reforma judicial. Subió un tuit a las 4:30 de la mañana. ¿Tú crees que a la gente, aquí, no sé con quién quiere conectar, pero es un acto frívolo? Está luciendo, está luciéndose por un trabajo para el cual fue electa. Esa es la frivolidad. ¿Por qué hacer legisladores o legisladoras como estos personajes que tienen una conducta absolutamente vacía y frívola? Y yo diría ignorante. Sí, pero sobrado. ¿No? Pues ignorante. Ahí está el caso ya tangible, que no lo es, pero bueno, comprobable, de que no funcionó la elección consecutiva en nuestro país. Y para los alcaldes en muy contadas posiciones en algunos estados donde el alcalde fue eficiente y cumplió con sus ciudadanos. Se supone que al ir a buscar de nuevo el voto te iba a comprometer como legislador, como alcalde. Como sucede en otras partes del mundo, ¿no? Como sucede, pero aquí no. Hacer un mejor trabajo, esa es la idea de la... Hay un caso que podría ser como un ejemplo, el caso del municipio de Orizaba en Veracruz. Es un presidente municipal que creo que tiene 4 o 5 periodos.
y tú llegas al municipio y hay servicios públicos eficientes, hay autosuficiencia presupuestaria, incluso PSA Cuitlagua, que le negó la partida presupuestal, por ejemplo, para seguridad pública, para recolección de basura. Digo, está bien, él trae un proyecto que ha funcionado bastante bien. Ese es un ejemplo de un presidente municipal que sí trabajó. Y finalmente conocemos algunos municipios aquí en Puebla en donde ha habido un mismo presidente municipal, nada más nos dan a tole con el dedo. No se reelige, se puede elegir su esposa y la siguiente va él y luego se reelige. Es el caso de Tehuacán, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Puebla, y puedo mencionar otros. Sí, Puebla, lo diré de pasadita, Puebla tiene una laguna muy grave en ese sentido. Mientras esté vigente la elección consecutiva, en Puebla, como en todo el país, la elección consecutiva puede ser el periodo actual y otro más. Sí. Y en Puebla en el morenovallismo, se dejó una puerta trasera. Para ir a un tercer periodo no puede el alcalde en funciones como candidato propietario. Así dice la Constitución. Pero se pueden reelegir hasta 3 veces. No. Pero puede ser suplente. Pero puede ser suplente. Pero se pueden reelegir hasta 3 veces, es decir, hasta 12 años. No. Pero los alcaldes no, pero los... Presidentes municipales. Diputados locales y diputados federales se pueden reelegir 3 veces, es decir, estar 12 años. Que lo van a tener que quitar es diferente, pero eso autoriza. Sí, pero con esta laguna que está mencionando Álvaro podría ser 4. Claro. No, es que si va como suplente. No, pero pueden estar 4 veces. No, pero es que la elección consecutiva de alcaldes es solamente para un periodo adicional. Está bien, pero a lo que me refiero es que no podrían ser 4 veces, porque es 1 y 3 reelecciones. Estar 4 periodos. Dices bien, son 4 periodos, aunque sean 3 reelecciones. Pero no hay un solo presidente o presidenta municipal que haya hecho un buen trabajo como no, para reelegirse. No. En Puebla, al menos en Puebla, no tenemos un caso de éxito. A ver, y sin embargo se reeligieron. Y sin embargo se reeligieron. Pero incluso, ¿cuántas veces se discutió? Y también Álvaro seguramente lo debe tener en el histórico. ¿Durante cuántas décadas? ¿Durante cuántos? Por lo menos 30 años se discutió la elección consecutiva. Y sobre todo porque desde la lógica académica claramente es viable, desde la lógica teórica, conceptual, desde luego, porque el ciudadano quiere darle la confianza para que puedan seguir haciendo cosas buenas, que le den bienestar, que le den... Eso está bien desde la lógica académica. Pero cuando lo entendemos, esta lógica sí ha funcionado en otras partes del mundo, pero cuando entendemos el sistema político mexicano, el sistema político mexicano está, y eso creo que es importante decirlo, está secuestrado por los partidos políticos, por el sistema de partidos. Sí, es claro. decir, ¿cómo puedes romper ese esquema? Pues tendrías que romper primero o tendrías que sacudir el sistema de partidos para que pudiera funcionar el sistema de reelección. Porque no es malo, pero yo creo que lo más fácil, y lo que ha dicho Andrés Manuel y lo que ha dicho Claudia Sheinbaum, es pues mejor echemos atrás la propuesta, ¿no? Es que ni siquiera a ellos como partido les funcionó. No, pero ¿por qué no funcionó? Pues porque al final del día se incrustó ahí otra vez estas canonjías, este sistema de privilegios. Terminan premiando la ineficiencia y la meritocracia. Y te garantizaban seguir aun y cuando no hubieses dado los resultados adecuados. Porque se debe, el sistema político mexicano se debe a los partidos. Es decir, Mario Delgado controló. Pues la verdad la evaluación es, aun cuando pareciera que sacó bien el proceso, no, la realidad es que no sacó a los mejores candidatos, ni a los mejores legisladores, ni a los mejores candidatos a presidentes municipales. Por eso van a meter ni a los principales. Raúl. Me parece que es otra vez de las cosas que dice la oposición y que ahí nos metemos. Yo me parece que sería ahí. Nos enganchamos, ¿no? Pero finalmente no. No creo que sea. A la dirigencia de Morena va Luisa María Alcalde Luján como presidenta del Comité Ejecutivo Nacional. Para Álvaro. No podía quedarse con eso. No, pero espera. Y ahora para la Secretaría General, hasta donde yo sé, estaban como posibilidades Estela Damián Peralta y Jesús Ramírez Cuevas. Los dos estaban ahí como una posibilidad que tiene Claudia Sheinbaum. Pero en el caso de Estela Damián no aplica la paridad. Exactamente. No, pues es que
Tendría que ser. No. ¿Sí? No, porque tienen toda la intención de que si así conviene, sea Estela Damián. Y entonces cumplirían con la paridad a partir de... O sea, es que no lo... Bueno, no olvidemos que la semana pasada el periódico Reforma traía al hijo de Andrés Manuel López Obrador como probable compañero de fórmula de Luisa María Alcalde. Ajá, lo que dijo muy bien, pero yo digo que es un burro. ¿Pero cuál de los hijos? Andrés. Creo que Andrés. Andrés. No, yo creo es que el mayor, ¿no? No, el mayor es José Ramón. Andrés es el del medio y Gonzalo es el chico, ¿no? Y hay que ver de quién viene, ¿no? De Reforma. De Reforma. Con toda una mala intención. Pero, a ver, tampoco tiene que ser como... no es necesariamente condenable. O sea, Andrés Manuel, el presidente, ya se va. En la historia política de México hay un montón de mis reyes de la política poblana. Aquí cerquita en Tlaxcala está Mariano González Zarur y su hijo es Mariano González, el priista que anduvo haciendo mucha política en el Estado de México. Se caería el discurso completamente de Andrés Manuel. Alfonso Sánchez Anaya, el exgobernador tlaxcalteca, su hijo es diputado federal. Y su esposa fue senadora. Ajá. Y la hizo candidata a gobernadora. Casi gobernadora. Casi gobernadora. La elección. Claro. O sea, hay un montón de... el hijo de Fidel Herrera Beltrán hace política en Puebla. el En Puebla, no te quieres meter con Puebla, pero en Puebla hay muchísimos casos. A ver, está Leobardo Soto, el dirigente eterno de la CTM, su hijo es regidor y va a hacer algo en el gabinete, una cosa así. ¿Por qué tendríamos que espantarnos? No. A mí me parece que otra vez regresando al tema... El CTM, se murió el hermano del líder nacional de la CTM, por cierto. Pues, qué pena, pero jovencitos no son. ¿Quién sabe quién es? Sí, y es interesante porque imagínense esta polémica que estamos generando. Es decir, ¿cuántos elementos hay pues, para realmente recriminar ese sistema de partidos en México? Porque incluso ni siquiera Andrés Manuel ni Claudia pueden intervenir Morena. O sea, imaginémonos lo complejo del asunto. Es decir, mejor, para evitar eso, mejor que cada 3 años, y lo decía Vargas Llosa, ¿no? Pues el sistema perfecto mexicano, ¿no? La dictadura perfecta. Entonces, ¿para qué? Yo tengo mis reservas con Vargas Llosa, admiro su obra literaria, pero habitualmente su ideología de derecha. Correcto. Incluyendo a Carlos Fuentes, lo respeto mucho. Sí, pero ahí en el pez en el agua y sobre todo a mí me parece que sí, la cátedra que incluso muchos se quieren asemejar al PRI, pues es precisamente eso, es decir, algo que tenía bueno el PRI era que cada 3 años o cada 6 años... Reciclaba es decir, no teníamos exgobernadores que buscaran un puesto después de que eran gobernadores. No, se iban, ¿no? Se iban y se iban. Ahora no. O por lo menos te ibas un rato. Ya habían hecho su vals y se retiraban. Sí, y me parece que... Ya siéntese, señorita. Y ahorita están ahí los gobernadores porque saben que si están, pues tienen todas esas canonjías, pues, ¿sí? En esta lógica, difícilmente el Güero Velasco estaría vigente, ¿no? Sí. O Alejandro Murat. O sea, son muchos de los casos que no tendría sentido en un sistema político con vigor, ¿no? ¿Sabes quién les va a poner, yo creo que una piedra en el zapato? Manlio Fabio Beltrones. Bueno, ahí está otro caso. Su hija Silvana es legisladora. Así es, fue senadora. Y fue senadora de la República. Yo creo que Manlio Fabio encontrará la forma de acomodarse porque hay que recordar que fue expulsado de la bancada. Va a estar en el verde, sin mayor duda, ¿no? O sea, y otra vez, porque para poder enfrentar todos los desafíos que vienen, es conveniente para el sistema. Es conveniente para el sistema. Es decir, aunque ideológicamente sea la antítesis de Morena, pues ahí está lo que el doctor Ojeda quiere decir es que para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Bueno. Oye, pero bueno, fíjate lo que Manlio Fabio dijo. A mí no me interesa, yo sigo siendo priista, ellos me pueden haber expulsado del partido, yo sigo siendo priista, pero mi voto es en contra de la reforma judicial, a lo mejor no como priista o con la expulsión, ¿no? Es decir, sí les va a mover mucho. No era tampoco necesario. Pero ¿sabes por qué lo va a hacer Manlio Fabio? Porque me parece que es un político muy experimentado. Que Adán Augusto y Noroña no tienen la estatura política que tenía Ricardo Monreal. Él sabía negociar, sabía, tan está que le anularon la elección en la alcaldía de la Cuauhtémoc, yo creo y que fue propuesta de... Yo creo que no la tiene la estatura
pero están obligados a tenerla. O sea, están altos, pero no tienen la estatura. Yo creo que al final van a estar obligados a sentarse. Yo vi muy bien a Fernández Noroña, ¿eh? Sí. Tuvo que convocar a unas... Él sabe la posición que ocupa, y va un poco ir desprendiéndose de ese personaje estridente con el que construyó su figura. Claro. Por lo menos el año que sea presidente de la mesa directiva. No, y es, ya después, bajándose muchísimo de la presidencia de la mesa directiva, va a volver a ser el Porro que conocemos. Sí, pero sí, la verdad es su personalidad. Oye, pero depende también que consiga como presidente de la mesa directiva, porque igual y si consigue y le va bien, sigue teniendo esa misma forma, que no es Ahora, ¿quiénes es que no somos diferentes cuando vas a una fiesta que cuando estás en un tema serio? Todos somos diferentes cuando estás borracho que cuando estás solo. Es que también tiene que ver. No, es que Noroña parecía, se sentó como lo ha hecho decenas de miles de veces ante sus redes sociales, y hasta el tono de voz le cambió cuando le informó a su público, porque tiene su público y al público en general, cuando le informó la semana pasada que iba a tener que convocar a una sede alterna, que no fue otra más que la antigua sede del Senado en la casona de Jicotencatl, y que eran las facultades que como presidente de la mesa tenía, y de la la solicitud que puede hacer formalmente de la seguridad pública. No controla la seguridad pública en torno al Senado, pero sí puede solicitar al jefe de la seguridad pública, en este caso el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el resguardo de los legisladores y de las instalaciones. Bueno, lo explicó de una manera que, perdón, es que parecía otra persona, ¿no? Sí, parecía... con decoro, pues. Absolutamente. Decente se vio. Sí, ahora, pero a mí me parece que... Decente y responsable. Sí. Responsable, no irresponsable. Ahora, era otra persona. Pero, sí, claro. Hace un rato Por decía... eso te digo. Hace un rato decía Leti algo importante en la lógica de lo que representa ser el presidente del Senado o el presidente de la mesa directiva. Es decir, deben de comportarse como jefes de Estado, pues, como personas más como un estadista. Como hombres de Estado, pues. Claro. Es una posición de Estado. Sí, son hombres de Estado, no son hombres, pues, de... Él entiende perfectamente el papel que le toca jugar. Claro, y me parece que se va a conducir a la altura de la expectativa. Oye, no con la pena de lo que hacía, por ejemplo, Vicente Fox cuando iba a China o cuando iba a Inglaterra y que se portaba como un verdadero patán. Cuando fue a España. En realidad es él. Él nunca entendió su papel como nunca fue un hombre de Estado, pues. Así no. Mi presidente fue. Sí, pero a mí me parece que esto lo que nos va a dar las señales o lo que vamos a ver precisamente es entender cómo cuando te conviertes en hombre de Estado, yo creo que te desprendes de ese porro o todo lo que representa el pasado. Sí. Pero también es interesante que en el futuro yo creo que es difícil que regresen a su postura, porque ahí les va a dar la posibilidad de conocer y de obtener unas cosas de forma distinta. Incluso me parece que también el gobernador difunto Barbosa fue diferente cuando era senador y cuando fue presidente del Senado. Ahí también es interesantísimo que logró incluso, yo creo que yo no sé como gobernador cómo puedan ser las evaluaciones, pero me parece que no fueron las mejores en términos de percepción ciudadana. Pero en términos porque era muy frontal. Pero en términos de percepción de lo que fue su paso con el Senado, sí se le puede reconocer muchas cosas, ¿no? Claro. Y creo que esa es la parte donde seguramente vamos a ver a estos personajes que de verdad se vuelvan hombres de Estado. Claro, que asuman su responsabilidad y su encargo, ¿no? Y creo que esto puede catapultar las aspiraciones de Noroña. No a la presidencia, porque si regresa al tema del porro, ese es lo que la ciudadanía no lograría, pues. Aunque la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, probablemente, una cosa así. O una gobernatura, otra vez en la de Morelos, a ver si se le hace, ¿no? Ya se dieron cuenta, un solo tema. No, pero estaba es que había que agotarlo. Ya solo diré que Claudia Sheinbaum se merecía su luna de miel. Oye, y no 3 días, ¿eh? Sí, pero yo creo que sí vale la pena algo más, que tú estabas desmitificando el discurso de la oposición. Me parece que hace un rato Fer dijo también algo de lo que le está faltando, ¿sí? En la defensa de la reforma judicial
y creo que es algo muy valioso, es decir, está ganando el discurso, pareciera, al menos mediáticamente, de que sí la reforma va a traer consigo cosas buenas. Temas malas para los trabajadores del ámbito judicial. Y me parece que eso, Fer, es súper interesante, porque no es cierto, es decir, realmente va a quitarle los derechos ganados a los trabajadores del ámbito judicial. Sí, que no se trastocan los derechos de los trabajadores. Tan está que no se trastocan, que aunque haya habido paros, los trabajadores van a recibir su sueldo total. Sí, pero pasada la reforma, a lo que yo iba es que, ¿por qué no? Sabemos que la comunicación social desde el poder ha sido deficiente, históricamente ha sido deficiente. Y señaladamente en este proceso que vive México, no han sido capaces de articular una narrativa que deje en claro a la base trabajadora, que hoy se manifiesta todos los días en las calles, que sus derechos están a salvo. O sea, lo que están buscando es renovar a quienes están en la cúpula, no a la base trabajadora, a los secretarios de juzgado y todas esas personas que son quienes realmente manejan el Poder Judicial, van a seguir allí con sus prerrogativas. Sí, y sobre todo que eso me parece fundamental, porque así como Álvaro ha desmitificado a la oposición con su discurso, sí es fundamental porque pareciera... Hay cosas que tienen que aclararse, sí, ¿no? Y pareciera porque ¿quién es la parte más débil o el eslabón más débil? Los trabajadores del ámbito judicial. Y se manifiestan, pareciera que sí, pero la realidad es que no es cierto, ¿no? Entonces, que no todos. O sea, sí ha habido algunos, pero no todos. También es cierto. Porque habrá algunos que estén de acuerdo con la reforma y habrá a lo mejor un porcentaje pírrico, ¿no? Que sí esté de acuerdo con como están ahora. O sea, está bien. Ese es, yo creo, que lo que enriquece precisamente el debate, ¿no? Y ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó. Y dijimos que Oigan, bueno que se fue una cosa. Miren, luna de miel. Otro de los argumentos como para tirar el discurso de la oposición a la reforma judicial han dicho que está en riesgo los acuerdos comerciales con los socios, Estados Unidos, Canadá. Los gobernadores están ahorita en Alemania, o vienen de Alemania, pactando acuerdos con ese país para traer inversiones, independientemente de lo que ocurra con la reforma judicial. Y además hay que abrir el abanico también de la inversión. No tenemos nada más que ser socios comerciales de Canadá. No, desde luego que no, Unidos, pero digo, ¿no? es un ejemplo de que la certeza jurídica está garantizada para otros inversionistas fuera del país. Ahora, incluso también es interesante que aquí lo discutimos de lo que representó el embajador de Estados Unidos, ¿no? Y pues ya se dobló, ¿no? Ya su discurso ya es... Así es. Ya más, pero fue importante la respuesta dura y firme del Estado mexicano a través de Andrés Manuel López Obrador, tanto que a los pocos días pues ya hubo una... Ken Salazar dijo, no nos enojemos si somos familia entre los gringos y los mexicanos. Y también refirió y reconoció, dice, pues es nuestro principal socio comercial, ¿no? Ya es México el principal socio comercial y eso... pues al final del día las implicaciones así que tampoco le muevan, ¿eh? Pues bueno, se nos acabó el tiempo, no nos dio para más, pero bueno, me parece que era importante abordar este tema, tratar de explicarlo, porque no es un tema fácil de entender. Y si no escuchamos las diferentes posturas que tenemos, pues creo que ayuda un poco a seguir tomando. Sin duda era necesario abordarlo. ¿Verdad? Sí, claro. Pues gracias, Álvaro. Gracias, Leti. Hasta el próximo... el próximo lunes, que ya va a ser 16 de septiembre, tendremos programa. No se lo pierdan. Un programa especial de profundidad. Especial, ¿no? Muchas gracias, Leti, Pepe, Álvaro. Muchísimas gracias a todos. Pepe, muchas Leti, gracias. Fer, Álvaro, la verdad que gusto compartir siempre esta mesa. Y como siempre, muchas gracias a usted, especialmente que nos acompaña. Por favor, dígale a sus amigos, dígasele a sus familiares. Corra la voz. Corra la voz. Y pues hasta la próxima. Que tengan una excelente semana. Pásela bien.